Y en estas dos, digamos, nosotros nos parece súper potente traer estas dos paradigmas, porque por ahí en seguridad por ahí están de moda palabras, ¿no? Entonces se habla de seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad democrática. Bueno, entonces podemos ubicar y podemos ir identificando, digamos, en qué tipo de seguridad estaría en columna en cada uno de estos paradigmas, pero nos parece una manera de estos que nos presenta Binder y muchos autores lo usan, una manera muy concreta y muy sencilla de poder traer estos dos modelos, digamos, grandes paradigmas, ¿sí? En eso, para seguir pensando, el paradigma del orden tiene una preeminencia en el Estado, en el sistema criminal formal, burocrático, en la policía, en la justicia, en el sistema penal, en la cárcel, y el ciudadano pasa a ser un actor pasivo, ¿no? Donde simplemente recibe, digamos, interferencias de instituciones estatales. Mientras que en el paradigma de gestión de conflictividad, el ciudadano es un sujeto activo que está interpelado y participa en las estrategias de seguridad y realiza demandas hacia el Estado, los diferentes actores estatales y co-construye la seguridad, ¿no? Se ve interpelado plenamente, digamos, en este paradigma. De ahí los distintos ciudadanos van a poder hacer las demandas de diferentes posiciones, digamos, por eso también vemos la pluralidad acá, y no hay un ciudadano único, universal, que podemos decir blanco, varón, clase media, etcétera, sino que tenemos muchos ciudadanos con sus demandas distintas, con sus particularidades, que están, digamos, activamente co-construyendo la seguridad. Bueno. Claro, por ahí con los ejemplos, el último cuadradito, digamos, se entiende mejor prácticamente a qué se refieren estos dos paradigmas. En el del orden se enmarcan mucho las políticas de mano dura, de tolerancia cero, de aumento de la población carcelaria, endurecimiento de las penas, mientras en la conflictividad, bueno, se incentiva un poco más la participación ciudadana, la resolución comunitaria de conflictos, la resocialización de quienes salen de prisión, por ejemplo, la recuperación de espacios públicos, la inclusión social, y bueno, y después vamos a ir hablando bastante sobre prevención del delito, como para entender bien a qué se refiere esto. Bueno, ahora vamos a hablar de prevención del delito, básicamente. Bueno, ahora acercándonos hacia las políticas públicas. Bueno, en realidad, acá esto nos sirve mucho para justificarnos, básicamente, y comentar que la seguridad es un problema muy importante en Argentina, que atañe mucho a los derechos humanos, y también es clave pensar en una mejor gestión de la seguridad. ¿Por qué? Básicamente por esto, digamos. Acá, bueno, esto es un número de 2017, como los hay de todos los años, digamos, pero desde los 90 en adelante que la inseguridad aparece como el problema más grave que se señala, por ejemplo, en las encuestas de Latinobarómetro, en las encuestas más en Latinoamérica, la gente señala mucho que la inseguridad es el problema más grave que tiene el país. Y bueno, y acá hay un ejemplo, ¿no? 2017, encuesta nacional de victimización acá en Argentina, 41,7% dice que la inseguridad es un problema muy grave, y un 43% dice que es bastante grave. Entonces, básicamente estamos hablando de más de un 80%, ahí está, el 85,1% de la población considera que la inseguridad es bastante o muy grave. Entonces, bueno, acá tenemos una falencia de la democracia, digamos, una deuda de la democracia que tenemos que suplir. Sí, y esto hace a la cotidianidad, digamos, de esta población, de estas personas, digamos, porque el temor a la inseguridad o el temor al delito, sería el sentimiento de inseguridad, afecta las prácticas cotidianas y diarias. Entonces, es algo que, digamos, es un problema que atañe al 85% de la población, por ejemplo, de Argentina, y tienen correlato en prácticas concretas, ¿no? De esas personas que por ahí evitan ciertas zonas o tienen que realizar ciertas prácticas de cuidado, como, no sé, tomarse un taxi, acompañarse, evitar ciertos lugares, invertir en elementos para proporcionar mayor sentimiento de seguridad, etc. Entonces, vemos que es un problema instalado desde los 90 y que nos interesa hacer poco, ¿no?
ahora, para seguir, digamos, desmenuzando el problema y entendiendo, digamos, dentro de la seguridad y el sentimiento de inseguridad, nosotros necesitamos distinguir y poder conceptualizar a qué nos hacemos referencia, ¿no? Con las políticas de seguridad. Podemos hablar de violencia, podemos hablar de delitos y podemos hablar de conflictividades, ¿sí? Como podemos pensar, y siguiendo la línea de los paradigmas de seguridad, el delito hace, la idea de delito hace más referencia al paradigma del orden, ¿no? Porque estamos hablando del orden y la persecución de delitos tipificados. Mientras que pensar en violencia y conflictividades nos atrae, digamos, más hacia el paradigma de la gestión de las conflictividades. Entonces vamos a hacer así rápidamente como algunas particularidades de cada uno de estos conceptos. Vamos a decir que violencia es un concepto bastante complejo, acá está muy simplificado como para traer aquí a la discusión y podamos entender, más o menos tener un lenguaje en común. Y la violencia es un concepto situado, ¿no? Se tiene que tener en cuenta el contexto histórico, el territorio en donde se está definiendo, ¿no? Porque una práctica que es considerada violenta en un determinado contexto puede no serlo en otro, digamos, en un contexto más laxo, más difícil definición. La violencia constituye un recurso y puede ser utilizada tanto instrumental como expresivamente, que si no vamos a ver en la siguiente filmina un poquito más, no vemos atrás, después lo explicamos. Y en simple como definición, se puede decir que la violencia es una acción que su destinatario preferiría no sufrir, digamos. ¿Sí? Claro, es súper amplia esta definición, pero en realidad después vamos a ver cómo violencia, delito y conflictividad tienen distintas aplicaciones, distintas acepciones. La aplicación de violencia en realidad, y es definición, es bastante difícil porque es muy polisémica y se la utiliza mucho más en estudios cualitativos que cuantitativos, porque la violencia es difícil de medir. Como es tan situado, es tan contextualizado, es difícil decir, bueno, esto es violento, esto no, porque depende mucho del tiempo y de los lugares. Pensemos, por ejemplo, como un caso concreto y que está tipificado, podemos decir, pero igual es como vemos la amplitud del concepto. Cuando pensamos en violencia de género, nosotros podemos incluir violencia sexual, violencia física, violencia económica, violencia psicológica, violencia ideológica, hay un montón de violencias distintas. Entonces, acá vemos que no es solamente la violencia física a la que hacemos referencia, sino que hay un montón de aspectos de este concepto también a definir. Pero bueno, para decir esto de la instrumentalidad, digamos, de la violencia, esto de diferentes teóricos, diferentes estudios también cualitativos señalan la violencia como instrumental o como expresiva. Para ahí decir que se usa la violencia como una función, como un interés ideológico, instrumental en referencia para conseguir algo, realmente algo material, mientras que lo expresivo es para construir procesos de identificación, ¿no? Lazos sociales, expresión de identidades. Por ejemplo, la violencia, el clásico ejemplo de la violencia expresiva tiene que ver con el estudio de En busca del respeto de Philip Bourgois, donde demuestra cómo todas las prácticas de violencia en cierto contexto hacen hacia la construcción de un respeto, digamos que no se tiene de otra manera. Entonces no hay una búsqueda de un fin material, sino hay una construcción de lazos sociales, podría decirse, ¿no? Y generalmente suele estar vinculada, no es que sea una u otra, sino esto es una distinción más analítica, ¿no? Por otra parte, el delito, ahí sí, acá tenemos un concepto mucho más preciso y medible. El delito está vinculado exclusivamente a la legalidad, es lo que tipifica el Código Penal, qué acciones, qué conductas se consideran delitos, ¿sí? Esto no quiere decir que sea inmutable en el tiempo, sino que a lo largo de la historia va a ir cambiando, digamos, y también de sociedad a sociedad, digamos, nosotros agarramos el Código Penal argentino y lo comparamos con el Código Penal uruguayo, español o chino, y vamos a encontrar que diferentes acciones o conductas son tipificadas como delitos, digamos.
No necesariamente un delito conlleva y contiene violencia. Sí, así como al revés también, no necesariamente la violencia es un delito. Por más que parezca contradictorio, muchas veces la violencia no está tipificada dentro de códigos penales o contravencionales o lo que sea. Ambos conceptos son excluyentes, digamos. Y hay muchos delitos que se realizan sin ejercer violencia, podríamos decir, ¿no? Entonces, aunque pareciera a veces en ciertas discusiones usarlo como sustituto y como, ¿cómo se dice? Sinónimos, no lo son. Entonces tenemos que tener muy en claro estas diferencias a la hora de pensar, digamos, políticas públicas de seguridad. ¿A qué estamos enfocándonos? ¿A delitos? ¿A violencias? ¿Sí? Y la otra opción que tenemos, digamos, en esta como rápida definición, son las conflictividades, ¿sí? Y acá está este concepto parte de la idea que las relaciones sociales en todas las sociedades están siempre presentes por conflictos de distintos tipos, distintos grados, entre diferentes actores, que están más activos, que están más latentes, pero que, digamos, algo inherente a los vínculos y a las relaciones sociales, ¿sí? De ahí también pensar el paradigma de la gestión de las conflictividades, no se busca eliminar las conflictividades, sino gestionarlas, porque es algo que es inherente a la vida social, podemos decir, ¿no? Sí, de nuevo, lo mismo que con la violencia. Hay conflictividades que no son delito, hay conflictividades que no son violentas, hay conflictividades que sí lo son, o que sí pueden derivar en eso. Entonces, bueno, es importante en realidad tener en cuenta eso, digamos, las tres, por así decirlo, beneficios y contraindicaciones de estos conceptos, ¿no? Como que hay algunos, por ejemplo, el delito puede parecer un concepto muy acotado, que no nos sirve y todo esto, pero al fin y al cabo es el que más resulta medible, ¿no? Se puede medir, se pueden hacer comparaciones, se puede ver el resultado de una política pública, por ejemplo, a través del delito. Es más fácil verlo a través del delito que a través de las conflictividades. Sin descartar que se pueden ver conflictividades y que se debe hacer. Pero bueno, hoy en día es más fácil medir un delito que una violencia o una conflictividad. Bueno, y acá ya entramos un poco en un análisis más minucioso. Justo vi que alguien preguntó algo en relación a los números de delito, después vemos bien la pregunta. Pero bueno, acá en realidad nos interesa decir, bueno, ¿qué pasa con estos delitos y conflictividades y violencias? ¿Cómo analizarlas? ¿Cómo llevar esto a una política que pueda ser respetuosa de los derechos humanos, ¿no? Porque eso es lo que hoy nos reúne. Ver cómo hacer para, a través de políticas de seguridad, respetar los derechos humanos y lograr una sociedad más democrática. Entonces, bueno, el análisis por casos y por personas, que es lo que se suele hacer estadísticamente cuando uno compara, tiene muchas utilidades, pero es insuficiente para el diseño de políticas públicas en general. Y además, a veces nos da una visión equivocada del fenómeno criminal porque es bastante acotado ver casos y personas. Entonces nos impide ver una mirada sobre las regularidades, digamos, ¿quién hace esto? ¿Qué son los casos? ¿Qué hay detrás de los casos y las personas? ¿No? ¿Qué le da sentido a sus prácticas? ¿Qué les da sentido? ¿Por qué actúan como actúan? Digamos que es la pregunta principal de la sociología, básicamente, ¿no? Aparte, pensar las conflictividades nos permite pensar en procesos, ¿no? Entonces, por ahí, si hacemos una mirada sobre delito, y ahí vuelvo como el caso de la violencia de género, violencia familiar, si hacemos una mirada sobre los delitos y los casos, podemos tener la estadística de, bueno, cuántas denuncias por violencia de género, violencia familiar hay en Córdoba de estas características, y podemos tener un número. Pero, en realidad, entender que el delito no es el delito es una foto, ¿no? Pensarlo como el momento en que, bueno, sucedió una situación de violencia familiar y se denuncia ciertos actos. En realidad, y te piden eso, cuando uno va a hacer una denuncia, piden ¿cómo se llama? La caracterización y el testimonio de una circunstancia en donde sucede, digamos, ciertos abusos
que será de acuerdo a qué tipificación de violencia o varias encuadran, ¿sí? Pero cuando uno piensa en conflictividades y empieza a mirarla del proceso, entiende que el proceso de la violencia de género es más de largo aliento, por lo menos mediano aliento en la mayoría de los casos, y, por ejemplo, ciertas conductas o ciertos momentos no constituyen delito, que es lo que hablábamos recién con Sofi. Por ejemplo, para pensar esto de conflictividad, violencia versus delito. Cuando ya hay una denuncia, se otorgó a la mujer, supongámosle, una medida de restricción. Y si no está notificado al agresor esa medida de restricción, cuando la rompe, digamos, si no está notificado, no constituye delito. Es decir, eso es algo muy común, digamos, en un momento, no sé ahora, en donde la mujer iba a realizar una segunda, una tercera denuncia, digamos, porque el agresor había roto la medida de restricción, pero al revisar el historial, digamos, de esa denuncia, se ve, por ejemplo, que no estaba notificado. Al no estar notificado, desaparece, digamos, en el mundo estadístico del dato, ese delito no existió. No existe porque si no está notificado, no puedo haberla incumplido, ¿sí? Entonces vemos, si nosotros pensamos en la conflictividad, podemos ver todo el proceso, cómo se va desarrollando, denuncia 1, denuncia 2, hecho 1, hecho 2. En cambio, si pensamos solamente en la cuestión del delito, estamos pensando solo en el momento que está denunciado y hay casos que nos quedan por fuera y que son muy importantes porque la experiencia de esas mujeres que denuncian están, digamos, signadas por esas rechazos quizá institucionales, idas y vueltas, que de esta mirada o este paradigma de la conflictividad nos permite así analizar y poder generar estrategias también para contener esas situaciones, evitarlas y mejorar las experiencias y que sean procesos más eficaces, ¿no? Claro, acá siempre estamos tratando de buscar aquello que lleve a políticas criminales eficaces. Y no política criminal en el sentido tradicional del término, ¿no? De represión de la criminalidad, sino al contrario, de gestionar ese conflicto. Entonces, bueno, esa eficacia también depende de poder reconocer estas cuestiones, como el ejemplo que decía la Flor, y reconocer las regularidades, porque no son casos aislados, ¿no? Acá hay una regularidad que no se está viendo, que no se está contabilizando, y bueno, entonces producir información es mucho más complejo que contar casos y personas en un momento determinado. O sea, fotos, digamos, ver esa cantidad de denuncias, esa cantidad de fotos, esa cantidad de delitos. ¿Sí? Una mirada más compleja, procesual de las conflictividades. Sí, que sobre todo hace falta, es una vacante en esto de decir, bueno, un camino hacia una sociedad democrática. Bueno, acá tenemos como un faltante importante, porque no se puede pensar en seguridad si no conocemos la temática. Y es un desafío. Bueno, en esto también es muy importante la prevención del delito para pasar de un paradigma, digamos, al otro. Una clave que estudiamos mucho nosotros en la universidad, en el equipo de investigación, pero también en los diversos ámbitos de gestión, es pensar la prevención. Para pensar la prevención es necesario una mirada, como decíamos, mucho más general, mucho más estructural de cómo funciona la sociedad, porque si no siempre estamos pensando en una vez que el delito está cometido. Y bueno, entonces, en relación a esto, lo primero que ponemos acá como medio de forma obligatoria casi, un paso obligatorio para hablar de prevención del delito, es citar este informe de seguridad ciudadana del Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Básicamente, este informe se hizo en el 2009 y es bastante tajante en relación a la definición de seguridad ciudadana y derechos humanos, y hasta el día de hoy se sigue usando años y años después. Pero bueno, no me voy a poner a leer la definición en concreto, sí remarcar que la idea un poco es promover la salvaguardia de los derechos humanos. De eso se trata la seguridad ciudadana. Y asegurar que la vulneración de estos derechos sea considerada y tratada como algo a indemnizar, algo a gestionar. Después acá también Lucía Damer, que es otra experta ya desde la sociología, la ciencia política,
que, bueno, es consultada internacionalmente en relación a la prevención del delito, y de nuevo, tomamos sus conceptos y tomamos sus explicaciones que son muy pedagógicas, porque básicamente sigue entrelazando los derechos humanos con la seguridad, ¿no? Acá lo que subrayamos acá en cuarto lugar es que las iniciativas de prevención pueden tener consecuencias en el plano de la criminalidad y la violencia, pero además tienen el potencial de promover la solidaridad, el fortalecimiento de las prácticas democráticas y por ende la consolidación de la gobernabilidad. Bueno, lo que venimos hablando básicamente. Prevenir el delito no es solamente por el delito en sí, o porque me moleste la inseguridad, o porque me moleste cierta inseguridad, ciertos delitos, sino que en general es algo que puede permitir, bueno, un vivir más en armonía y un pensar la democracia de una forma más estructural, ¿no? Que abarque más temas. Esto es súper específico, no sé si sería necesario en esta instancia. Sí, nos parecía importante, igual hay varias teorías criminológicas y varias como perspectivas teóricas sobre la prevención, y estábamos pensando en el marco de un mapeo de políticas públicas, estábamos pensando en qué les podía servir, digamos, como de esta charla, y traer como este ejemplo, el enfoque epidemiológico y de los factores de riesgo como una manera para ver la complejidad que puede tener esto, que a simple vista para decir prevención de delito, bueno, pareciera que caer en algunas como respuestas comunes más policializadas y más atadas a la idea del delito y de ciertos delitos capaz dicho más comunes, robo, hurto y demás. Entonces, muy breve, plantear como este enfoque que viene desde la teoría epidemiológica de la salud pública, nos plantea y pensar las causales, los factores causales de la violencia y de los conflictos para proponer desde allí las estrategias de intervención preventiva. Entonces, no ir directamente, digamos, ya al hecho, digamos, sino poder ver las causas, los factores de riesgo y incidir en esos aspectos, ¿no? Hay básicamente factores de proximidad, estructurales, individuales, familiares y contextuales. No vamos a entrar, ahí trabajamos muy en detalle Dahmer también sobre esta teoría, pero bueno, pueden ir a buscar o pedirnos después alguna información extra o lo demás, digamos. Pero para pensar, digamos, ya las iniciativas concretas quizá para el mapeo, entonces nosotros tenemos que pensar que pueden estar interviniendo todos estos factores, digamos, todas estas posibilidades de diseñar estrategias de intervención en estos niveles, ¿no? Sí, pensando en el mapeo, pensando en, bueno, cómo identificar específicamente a qué nos referimos con la prevención, con el incentivo a los derechos humanos. Bueno, acá nuevamente, ¿cómo se puede intervenir? ¿A qué nos referimos con prevención del delito? Bueno, hay, digamos, 3 tipos de prevención particulares que influyen en estos 3 niveles de intervención, ¿no? El nivel primario, que previene las causas del conflicto antes que el conflicto aparezca. El nivel secundario, que se trata sobre esos factores de riesgo de los que hablaba Flor anteriormente. Y el terciario, que ya es para quienes ya fueron víctimas o victimarios, para que no se repita la conducta, ¿no? Como, por ejemplo, la reinserción social de conflicto. Y acá, de nuevo, estos son insumos para que ustedes puedan hacer el mapeo, digamos, para que podamos pensar, bueno, cómo se puede pensar prácticamente esto que parece tan teórico y tan lejos de la realidad, ¿no? Los 3 tipos de prevenciones principales que nombramos, que se estudian, digamos, son la prevención social, la prevención comunitaria y la prevención situacional. Y bueno, cada una de estas 3 tipos de intervenciones tienen ejemplos, digamos, de intervención en los niveles de intervención, ¿no? Primario, secundario y terciario. Entonces, por ejemplo, los tipos de prevención social van más a las causas sociales de los delitos. Entonces, en un nivel primario se trabaja sobre la educación, la conciencia pública, campañas de propaganda. En un nivel secundario, trabajar con grupos de riesgo.
y en un nivel terciario la rehabilitación. La comunitaria se piensa mucho en esta participación ciudadana, en cómo lograr que a través de la multiagencialidad se diseñen políticas de prevención destinadas al territorio particular. Entonces, en un nivel primario se piensa policías comunitarias, organización de vecinos, en niveles secundarios también, y a nivel terciario la mediación comunitaria de conflictos. Y lo situacional, que puede ser muy criticado, pero que al fin y al cabo tiene que estar como estrategia de prevención, se trata más sobre los factores medioambientales de los delitos, ¿no? ¿Qué es lo que puede incentivar en la estructura, en el urbanismo, en el ambiente, la aparición de conflictos? Entonces, por ejemplo, en un nivel primario es destacar puntos críticos, esto de los puntos calientes que hay en Chile, la vigilancia, la disuasión. A nivel secundario se plantea más bien la predicción de riesgo y la valoración, y a nivel terciario, bueno, la disuasión, la valoración de qué es peligroso, qué es el riesgo. Estos son como algunos ejemplos que nos acerca Lucía Dahmer. Bueno, y esto es también capaz una obviedad, pero pensar en lo ambiental es más bien a corto plazo, mientras pensar en la prevención social y pensar en prevención comunitaria es más bien pensar en políticas a largo y mediano plazo. Entonces, no podemos solo tener políticas de prevención social y comunitaria porque nos queda lo situacional y lo cortoplacista nos queda suelto, digamos. Como tampoco podemos pensar solamente en lo inmediato a través de lo situacional ambiental. Así que bueno, esto es como... Entonces, más allá de las críticas que puede tener a las limitaciones de cada una de estas estrategias de prevención, lo más recomendado es que se piense una estrategia global que combine, digamos, estas estrategias, que tenga diferentes líneas de acción y que se adecue a las problemáticas de cada localidad, de cada territorio, ¿sí? Y que defina también en ese marco las problemáticas a través del consenso de los diferentes actores, ¿no? Entonces, que la búsqueda de cuáles son los problemas de cierto territorio se haga colectivamente, ¿sí? Entonces ahí entran las voces y las experiencias de los diferentes sujetos, ¿sí? En una ciudadanía activa. Así es. Bueno, y esto que hasta acá pareció muy denso y pensado, si fue medio... cualquier cosa igual que haya quedado poco claro, lo pueden preguntar tranquilamente. Pero bueno, ahora vamos a pasar a comentarles un poco cómo fue nuestra experiencia como becarias en el Observatorio de Políticas Públicas. Llegamos a la parte divertida, no, mentira. Acá contarles un poquito, bueno, que en el 2017 se firmó un convenio de trabajo entre el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en ese momento la Secretaría, hoy es el Ministerio de Seguridad, y la UNBM, en donde un grupo de estudiantes o recientes egresados pudimos trabajar como becarios durante un año en el marco de una asistencia técnica, sistematización de prácticas en la Secretaría de Seguridad. Hay que agradecer ahí, hacer mención especial a Mariana Carbajo, que nos coordinó ese trabajo y nos coordina en GESIP y en los equipos de investigación y nos va dirigiendo esta tesis de grado. Bueno, así es. Así que... Sí, justo nosotros entramos a hacer en esta beca en el contexto de la implementación del Plan Córdoba se encuentra, que por eso hacemos esta larguísima introducción de qué es el paradigma de gestión del conflicto, qué es el paradigma, qué es la prevención del delito, etcétera. Porque bueno, es un plan de seguridad ciudadana que se empezó a implementar en el 2015 y tuvimos la suerte, digamos, de estar ahí en la cocina del programa cuando este estaba empezando. Entonces, un poco lo que mostramos acá son algunas experiencias que pudimos recolectar, que pudimos sistematizar en el marco de esta implementación. Pero antes, así de entrar a lleno qué hicimos, digamos, en las líneas de trabajo, les contamos cómo llegamos, digamos, a conformar este grupo, a participar del OPP. Bueno, en realidad es importante marcar como dos instancias previas. La primera es el equipo de investigación que nos empezamos a conformar en 2014, haciendo diferentes
convocatorias siempre vinculadas al estudio de políticas de seguridad y de policía en Córdoba. Entonces veníamos ya con un interés de corte académico, ¿no?, sobre estos temas. Entonces veníamos lentamente entrando a la vida de investigación universitaria. Y por otro lado, una experiencia que fue como fundante fue que en ese momento, unos años antes, estábamos realizando y participamos, que también coordinaba Mariana, un proyecto de extensión, ¿sí?, también de la UNBB, pero el espacio de memoria La Perla. En esa instancia hicimos unos ciclos de capacitación también de formación de recursos humanos en derechos humanos, vimos diferentes perspectivas sobre pedagogía de la memoria, estudiamos diferentes técnicas, también tuvimos como una formación metodológica, aprendimos sobre unos aspectos cuantitativos y cualitativos, sobre etnografía, registros etnográficos, herramientas del SPSS, etc. Y tuvimos como una experiencia muy linda en la cual también, a través, ahora sí, de la figura de un proyecto de extensión universitaria, hicimos, digamos, una sistematización de prácticas y una asistencia técnica, que fue la experiencia fundamental previa para nosotros capitalizar en el convenio con el Ministerio de Gobierno y llevar adelante este trabajo en el marco del programa de Policía Barrial. Claro. Nuestra idea también de comentar esta experiencia es un poco invitarnos a todos a repensar qué puede aportar la universidad en estos contextos, ¿no? ¿Qué puede aportar la universidad para la gestión? ¿Qué puede aportar para repensar la seguridad y los derechos humanos? Entonces, bueno, nosotros decimos cuál fue nuestro granito de arena sin decir que es el único y ni el mejor ni nada, sino como comentamos un poco nuestra experiencia para ponerla a debatir y a charlar sobre esto. Y bueno, durante ese año empezamos a trabajar en abril de 2017, estuvimos durante un año trabajando, desarrollamos varias líneas de trabajo, ¿sí? En donde nosotros acá traemos una que está vinculada estrechamente con los derechos humanos, pero en realidad fuimos trabajando varios aspectos y fuimos generando informes de diferentes tipos. La primera línea de trabajo era el registro y sistematización sobre el programa de Policía Barrial, donde nosotros estudiamos la ley de la Policía Barrial, analizamos el anexo, participamos de diferentes actividades, formaciones de la Policía Barrial para aspirantes, para líderes de la barrial. También estuvimos ahí observando y registrando actividades, ¿cómo se llamaban esas? Las convenciones que hacían. Sí, no me va a salir. Formación de líderes. Sí, pero no, eran otras. Bueno, participamos de varias actividades y fuimos ir registrando y generando datos, información sobre la filosofía que estaba detrás de la Policía Barrial, cuál era el enfoque, cómo se venía desarrollando. También, ya hacia el final, digamos, de nuestro trabajo, realizamos y pensamos insumos para la evaluación y el monitoreo de Policía Barrial. Luego de todo este registro y sistematización de muchos diversos aspectos de la Policía Barrial, desde los líderes, de las formas de trabajo, desde la lógica, de la filosofía, desde aspectos de cómo eran las entrevistas vecinales. Además, generamos toda una serie, un sistema de indicadores para pensar una evaluación y pensar un monitoreo de la implementación de esta política, en concreto en Córdoba. También un poco poniendo a jugar estos conocimientos más bien teóricos sobre cómo está bueno hacer una política de seguridad ciudadana o una policía comunitaria, ponerlos a jugar un poco en la práctica. Esa fue básicamente la experiencia y lo que podemos aportar desde la academia, digamos. Es un poco pensar cómo se está implementando una política pública, pensar cómo se está implementando o se estuvo implementando paralelamente en otros lugares, en otros contextos, en otros momentos, para pensar, bueno, cómo mejorarla continuamente, ¿no? Y de ahí, digamos, los estudios comparados, hicimos análisis, bueno, nosotros no, por eso se encargaron nuestros compañeros de la implementación de policías comunitarias en Santa Fe, en Uruguay y en otras partes, creo que en Colombia también. Bueno, hicieron varios análisis de cómo habían sido los programas para poder también pensar
mejoras, ajustes o aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de estas políticas. Y luego tuvimos una línea cuantitativa, digamos. Hicimos dos grandes encuestas. La primera, una encuesta a líderes y supervisores de la Policía Barrial. Y para quienes no conocen, la Policía Barrial estaba, digamos, organizada con líderes y supervisores que se encargaban de las cuadrillas, digamos, por cada cuadrante. ¿Sí? Entonces, a esos actores específicos, claves, digamos, para el desarrollo de esta política, le hicimos una encuesta específica. Al poquito tiempo de haber empezado, esto recordemos fue en 2017. También pudimos hacer una encuesta sobre clima y satisfacción laboral en la Policía de Córdoba, de Capital, y ahí a toda la Policía de Seguridad. Fue una encuesta con muestra representativa, y fue un operativo bastante grande en lo que pudimos desarrollar, y nosotros armamos el instrumento, a través de un especialista también generamos la muestra, implementamos, administramos la encuesta, sistematizamos en la base de datos y analizamos en el informe toda esta encuesta, que era muy extensa además. Sí, sí. Y bueno, y lo que vamos a comentar un poco más en profundidad acá, porque es lo que más atañe a la temática del ciclo de formación, que son las capacitaciones y convivencias sobre derechos humanos y policía barrial. Estas son como una serie de encuentros que tuvieron sobre todo aspirantes a policía, pero también policías barriales, que como parte de su formación para ser policía, había mucha cuestión práctica y de presencialidad en diversos espacios. Entonces, por un lado, hay mucha presencialidad en lugares, digamos, este punto nos pareció importante porque no solamente es lo que más tiene que ver con derechos humanos de lo que trabajamos nosotras, sino porque me parece que también resume un poco lo que vieron en encuentros anteriores. No resume, sino que tiene que ver con lo que vieron en encuentros anteriores. Entonces, ustedes tuvieron un primer encuentro sobre pluriculturalidad, si no me equivoco, otro sobre diversidades sexuales, ¿más bien? Y otro sobre, perdón, ¿hubieron tres? Memoria y derechos humanos. Sí, entonces, estos aspectos nos parecía como súper interesante con Sofi, que estos otros encuentros, digamos, aparecen de alguna manera u otra en estas convivencias, capacitaciones también, digamos, están atravesadas, que pudimos registrar, ¿sí? Y aparecen tematizados como aspectos y dimensiones de los derechos humanos a sensibilizar, digamos. Y nos parece súper potente también como para tener en cuenta, por ahí está acercamiento, digamos, y como la Policía Barrial tiene que ver con la proximidad y la aproximación del policía hacia los vecinos, pero bueno, acá también hay una proximidad a ciertas otras realidades, a otras situaciones, y nos parecía... Sí. También considerando que muchas cosas se dan en la práctica. Entonces, está la materia de derechos humanos dentro de la Policía de Córdoba, lo está hace añares, pero los derechos humanos no es algo que se pueda captar solamente de forma teórica. Entonces, por más materias sobre derechos humanos que puedas tener en la formación policial, como en cualquier otra formación, ¿no? También podemos hablar de nuestras formaciones académicas. Por más cuestiones teóricas que tengas sobre derechos humanos, no hay nada más impactante y nada te enseña más sobre derechos humanos que efectivamente enfrentarse con esa diversidad sexual, esa diversidad religiosa, esas historias de vida que atañen a memoria, verdad y justicia. No es lo mismo estudiarla en los papeles que ir a la Perla a ver esas paredes manchadas, digamos. Entonces, bueno, un poco de esto se trataron las capacitaciones y las convivencias en las cuales fuimos partícipes, sistematizamos, y bueno, y eso les queremos comentar muy rápidamente porque son las 8. Bueno, ahí como para enmarcar, la mayoría de las actividades que aquí traemos
se daba en el marco del programa de Diálogos con Diversidad que organizaba Ulises Rojas en el área de programas de seguridad y derechos humanos de la Secretaría de Seguridad, en ese momento el Ministerio de Gobierno, ¿no? Ahora estamos pensando en el Ministerio de Seguridad, ha cambiado el organigrama. Entonces, nuestro objetivo era producir y sistematizar información sobre esas actividades que nosotros pudimos presenciar para la réplica y evaluación de las mismas, ¿sí? A partir ya de la segunda o tercera actividad, tuvimos la oportunidad de generar encuestas en formato de Google Forms, que hoy nos parecen súper normales, cotidianas, pero en su momento era como una novedad, ya en el 2017, o era una, no, tampoco novedad, pero bueno, no estaba tan socializado como hoy, con la virtualidad tenemos. Entonces, también desarrollamos breves encuestas que se enviaban a los participantes de esas actividades y nosotros generábamos pequeños informes sobre qué les había parecido esa actividad, si les había interesado, si gustaría repetirlo, demás. Y ahí, como señalar, realmente siempre una buena recepción de las mismas, ¿sí? Y, bueno, en ese marco estábamos, sí, participando. Bueno, la primera que les queríamos mostrar fue una convivencia con aspirantes a policías que se hizo en el interior de Córdoba, en donde se juntaron aspirantes a policía de varias escuelas, ¿no? En total eran como 200, 300 participantes, una locura de gente, que bueno, pernoctábamos en una escuela de verano, que en la colonia de Santa María. Ahí pernoctaba un grupo grande de aspirantes a policía, y bueno, se daban capacitaciones sobre derechos humanos, y algo que nos pareció particularmente interesante fue un conversatorio con miembros de ATA, de la Asociación de Trans, Travestis y Transgéneros de Argentina. ¿Por qué fue clave este encuentro? Porque básicamente esta es una conflictividad a gestionar muy importante para la Policía de Córdoba. Entonces, son formas de aprender a gestionar la conflictividad con el sujeto en la mesa, digamos, esto de la multiagencialidad. Está el sujeto que es el más damnificado, digamos, por las políticas represoras, está sentado en la mesa y está conversando con todos los aspirantes a policía de Córdoba. Volviendo un poquito como a las claves teóricas, como lo que sería el desorden dentro del paradigma del orden, digamos, que puede ser, digamos, porque se habla mucho de trabajo sexual en ese conversatorio, esas personas que dentro del paradigma del orden y de la seguridad pública serían estigmatizadas, perseguidas, tratadas de silenciar o quitar del espacio público, en este otro paradigma de la gestión de conflictividad se le da un espacio privilegiado, una escucha atenta, un acercamiento. Entonces, digamos, fue muy movilizador, y pues y ahí vamos a esto de la experiencia y la sensibilización en torno a los derechos humanos, no solo, digamos, aprender la ley o repetir algún artículo, sino poner a los actores y darle voz, darle espacio y buscar, digamos, una gestión de esa conflictividad, digamos, porque no vamos a negar que puede generar una conflictividad, ¿sí? Claro, son actores que en ese momento, sobre todo, hoy ya hay más políticas de gestión justamente de esta conflictividad, pero parecía como contradictorio que este colectivo esté sentado frente a, bueno, ahí se ve la audiencia gigante. Bueno, de hecho, esta era una de las aulas. Era una audiencia muy grande de aspirantes a policía, en donde las mujeres del ATA que vinieron representando a su agrupación contaron sus historias. En realidad, el encuentro estaba estructurado en función a la Ley de Identidad de Género, que recientemente había salido. Entonces, se explica mucho en este encuentro, bueno, cómo tratar con personas que tienen una identidad de género diferente, diversa, y bueno, básicamente, ¿qué hace la policía con esta ley? ¿Cuál es el rol de la policía en la gestión y en el correcto tratamiento, digamos, de esta ley? Entonces, desde ejemplos pequeños a si una chica trans quiere que la cache una policía mujer, se le tiene que hacer caso, qué nombre puede tener
puede autopercibirse con un nombre distinto al que tiene en el DNI, puede autopercibirse con un género distinto al que tiene en el DNI. Todo esto fue charlado con aspirantes a policías que, como verán, tienen 18 a 20 años, digamos, son jóvenes. Entonces, bueno, fue como un conversatorio muy, muy rico, muy interesante en ese sentido. Bueno, otra experiencia que pudimos presenciar fue en torno a la diversidad religiosa, ¿sí? En el Centro Islámico de Córdoba, en el centro de Córdoba, se realizó una formación en donde un grupo de oficiales ayudantes, aspirantes a agentes y cadetes, y ahí, perdón si no lo aclaramos antes, pero bueno, no es lo mismo aspirante a agente, cadete es de la escuela de oficiales, y aspirante a agente es para la escuela de agentes y suboficiales, que son las dos carreras de la policía. Se convocaron, se hicieron varios encuentros, digamos, en los que se iba a la mezquita, digamos, el Centro Islámico de Córdoba. En el centro se daba una charla a cargo de un miembro de la comunidad musulmana, explicaba los principales principios religiosos, en qué creían, cuáles eran sus prácticas culturales, y también lo que era interesante, se abordaba también ciertos aspectos polémicos, por ejemplo, el lugar de la mujer en el mundo musulmán, etcétera, para luego como esta exposición, había también una instancia más experiencial, en donde en ese caso nos invitaron a participar y asistir a un rezo, y subimos, digamos, ahí a las mujeres se nos pidió que también de manera respetuosa cubramos nuestro cabello, y nos acercamos y presenciamos un acto religioso, si se quiere, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, ahí vemos la foto, en la primera, al lado derecho, está, digamos, el momento como de la charla, mientras que en el lado izquierdo, en el momento del rezo, hubo también un momento de sensibilización de la diversidad, no solo sexual, sino también religiosa, ¿sí? Y esto se fueron haciendo diferentes encuentros, diferentes grupos, digamos, de aspirantes, cadetes, oficiales, ayudantes, ¿sí? Otra experiencia, otra instancia en que pudimos participar fue de un taller capacitación que organizó el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba. En este caso fue en la Casa de Gobierno, y en realidad era un ciclo de talleres, podemos decir, donde por distrito Córdoba capital está organizado por distritos, entonces había cada taller por cada distrito, digamos. ¿Cuántos son? ¿13 distritos? En su momento 9. 9, bueno. Entonces, cada distrito participaba y tenía un taller coordinado por gente del Observatorio de Derechos Humanos, donde se debatían y se realizaban actividades. Por un lado, tenía instancias de taller más participativas, donde había un juego con tarjetas, donde había que elegir tarjetas que representaban cada un derecho, bueno, y era un debate muy fructífero. Y por el otro lado, también había una exposición más vinculada a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Esto lo fueron haciendo con cada distrito y con diferentes... lo que era interesante de este taller es que eran jefes, digamos. Eso es como en las otras instancias eran aspirantes, que serían jóvenes que están formándose en primera instancia de formación para incorporarse a la institución policial. En cambio acá eran la mayoría los jefes o mandos más con cierta historia ya en la institución policial, que se sentaban a charlar, a debatir y a participar de esta instancia de formación. También en la línea también de memoria, estamos hablando, pudimos acompañar un recorrido en el espacio de memoria de la Perla, que ahí también se une con nuestra experiencia anterior de extensión en este mismo espacio, y pudimos hacer un registro de corte etnográfico de cómo aspirantes, agentes y cadetes iban a realizar este recorrido, ¿sí? Guiados por miembros del espacio de memoria. Y lo que era interesante era que se estaba realizando en el marco del espacio curricular de Derechos Humanos de los planes de estudios, ya sea de la Escuela de Agentes como de la Escuela de Oficiales, y pudimos acompañar y poder, digamos, presenciar ciertos debates, ciertas preguntas,
¿sí? Que se estaban realizando en ese momento, ¿sí? También fue muy movilizador para varios de los integrantes, y ahí estábamos participando. Y también había algunos jefes, digamos, era lo interesante, no eran solo los aspirantes, sino que había presencia de algunos jefes que participaron y se engancharon muchísimo con la actividad y estaban ahí como muy interesados, preguntando, interviniendo en la misma, ¿no? Bueno. Y lo último que no lo pusimos, pero también como interesante, en el marco de esta experiencia nosotros pudimos, parte del equipo, coordinar y dar algunos talleres de derechos humanos por el 24 de marzo en las escuelas. Sí, eso lo hicimos varios años y en conjunto con otras dependencias. Me acuerdo que estaba de prevención de adicciones, estaba también de la Secretaría de Derechos Humanos en ese momento. Había como referentes, digamos, de otros espacios, tanto de militancia como de gobierno, y ahí en conjunto dábamos unos talleres sobre derechos humanos, memoria, verdad y justicia, en el marco de la Semana de la Memoria. Y como en la policía hay muchas escuelas, digamos, hay escuelas de oficiales, escuelas de suboficiales, son muchísimos los aspirantes a agente de toda la provincia, entonces, bueno, nos dividíamos 2 o 3 por aula y por escuela, entonces, bueno, esa experiencia también fue muy interesante. Y era muy interesante porque, a diferencia de los talleres en las escuelas, teníamos un aula, digamos, entonces teníamos un grupo de 20, 30 personas, entonces había una charla, había siempre como debate interesante, un ida y vuelta, no era una exposición de una cuestión letra, ¿sí? De arriba para abajo. De arriba para abajo, sino que siempre iban en lógica de taller, de actividad participativa, de debate. Y al ser grupos pequeños nos permitía, digamos, trabajar bastante bien, digamos. Bueno, entonces, bueno, vamos mechando un poco algo de teoría sobre políticas públicas de seguridad y contamos un poco nuestra experiencia personal en este ámbito. Acá nosotros dejamos, no vamos a ponernos a explicar bien, pero les dejamos este link, no sé si ustedes lo pueden ver, si no lo copio y lo pego en el chat ahora. Dale. En este link hay un banco de buenas prácticas que se reúnen. Son buenas prácticas de prevención del delito en América Latina. Entonces es un repositorio virtual, digamos, en donde se ofrece información. La idea es un sistema de gobierno abierto, por así decirlo, con otras experiencias concretas para la prevención del delito en distintas ciudades, desde Medellín hasta Buenos Aires, hay de todo. Y ahí nos parecía súper interesante pensar, porque nosotros, nuestra experiencia en el OPP fue vinculada a un programa provincial, ¿no? Y en la ciudad de Córdoba, que tiene una ciudad muy grande, con sus características, que le da cierta complejidad. Y acá lo que nos interesa es pensar, acercarles también en el marco del MAPE y con esa intención, buenas prácticas de planes, de medidas, tomadas bien en gobiernos locales y desde perspectivas más ubicadas en clave territorial más acotado, ¿sí? Entonces, que tienen distintos aspectos o especificaciones a tener en cuenta. Y nos parece interesante acercarles para que tengan este dato que nosotros utilizamos, en realidad lo retomamos del diplomado que formamos parte. Y, sí, es un insumo que quizás les puede servir para seguir pensando y ver ejemplos prácticos de esto que hablamos al principio sobre prevención del delito. Y pensar, digamos, la multiplicidad de opciones que hay, digamos, porque hay que seguir pensando y invitando más actores y siendo creativos, ¿no? En este aspecto. Y ya de manera de cierre... Sí, espero que no se hayan dormido mucho. Bueno, básicamente esto es como una recopilación de lo que fuimos charlando, ¿no? Que esto, para pensar políticas de seguridad, es necesario situarse en paradigmas de entendimiento y gestión del conflicto, que no es lo mismo el delito de la violencia y la conflictividad, que para apuntar a una gestión de la seguridad democrática y respetuosa de los derechos humanos, es necesario pensar la prevención del delito o de la criminalidad
de esta manera compleja como las quisimos traer, ¿no? Teniendo factores de riesgo, mirando diferentes causales, mirando de manera procesual el proceso de las conflictividades y de no buscar soluciones simplistas a corto plazo y vinculadas a la represión y a la policialización de los procesos, ¿no? de conflictividad. Entonces, por eso tenemos distintos tipos de prevención y por eso también el banco de buenas prácticas, para que vean diferentes estrategias, cómo se va combinando y cómo hay que adecuarlas, digamos, a esos territorios. Y tener en cuenta, digamos, como últimos elementos que estábamos pensando, la importancia de la multiagencialidad, y en esto no simplificar seguridad a policía. Nuestra exposición está un poco vinculada a nuestra experiencia de la OPP, a la experiencia de la Policía Barrial y a eso, pero quisimos a lo largo de toda nuestra exposición abrir, digamos, ese paraguas y pensar en los otros actores, y también nosotras como universidad fuimos, digamos, un actor más ahí interpelado y presentándose en el campo. Pensar la participación ciudadana en este aspecto y no centrarse, como veníamos diciendo, en el sistema policial penal, no estar únicamente mirando la policía, el Ministerio Público Fiscal, el sistema carcelario, sino poder pensar la seguridad en términos un poco más amplios. Claro, con esto nos referimos en que no tiene que ser la única estrategia la policial penal. Sí, en esto, por eso contamos un poco nuestra experiencia dentro de la policía en 2016, 2017. Sí es necesario gestionarlo, digamos, porque no podemos hacer oídos sordos u ojos ciegos, digamos, a esa institución, a esas instituciones, ¿no? Nosotros no tenemos mucha práctica dentro del sistema penal, pero también podría bien estar englobado en esto, ¿no? Es algo a gestionar. Pero bueno, no es la única estrategia de prevención del delito que tenemos que tener. Y buscar superar este enfoque represivo del delito. ¿Sí? Bueno, se nos dice re largo, mira, son y 20. Muchas Nosotros gracias. pensamos que no íbamos a poder hablar tanto. Muchas gracias por la escucha atenta. ¡Ay, qué bien! Bueno, y veamos si hay algunas preguntas, abrimos un poco a los comentarios. No nos peguen tanto. No, bueno, chicas, quería agradecerles la exposición más que clara, como siempre. Muy interesante pasar de los conceptos teóricos por ahí o de sus experiencias en investigación a cómo también tuvieron sus experiencias en extensión o con la práctica directa con agentes o aspirantes agentes. Y además quería rescatarles que cómo englobaron también los otros temas del ciclo, como fue género, como fue interculturalidad, como fue memoria. La verdad que fue súper interesante unir todos esos temas. Les transmito una pregunta de Gabriela Calderón, que fue hacia el principio de la disertación, cuando estaban hablando sobre la inseguridad como un problema público. Bueno, ella plantea que si la instalación de este problema se condice con los índices del delito o en realidad es que se construye para ofrecer un producto de seguridad y así poder aumentar el presupuesto de las instituciones o las áreas de gobierno que se encargan de ella. Ahí está muy buena la pregunta, porque en realidad es buenísimo pensar el miedo al delito en relación al delito real, ¿no? A los índices de delito real. Y en realidad lo que vemos es que a partir de los 80 hay un aumento fuerte del delito, pero en realidad todavía no se estaba problematizando la seguridad como un problema grave, porque había muchos otros problemas, ¿no? Hiperinflación, era un aumento de la pobreza y la desocupación tremenda y todo. Entonces todavía la inseguridad, a pesar de que era un problema creciente y de que estaba en auge a partir de esa época, todavía no se la estaba caracterizando. Entonces estas encuestas de Latinobarómetro, encuestas de victimización, todavía no daban en los 80 una fuerte presencia de la inseguridad como preocupación, como problema. Eso empezó a partir de los 2000. Empezó en los 90 y en los 2000 la victimización aumenta muchísimo. Y ahí, digamos, tenemos como
evidencia para basarnos los estudios de Gabriel Kessler. Si a alguien le interesa este tema y quiere buscar, digamos, trabajos específicos, busquen a Gabriel Kessler, donde él estudia y va comparando cómo crecen los índices del delito, después se amesetan, pero de todas maneras el temor al delito, la inseguridad como tema público, crece independientemente de los índices delictuales, como que se separa. Entonces, en realidad, como bien Gabriela nos dice en su pregunta, sí, en realidad no están necesariamente vinculados, digamos, la cantidad de delitos reales denunciados con lo que las encuestas nos dicen de percepción de la inseguridad o cómo se va tematizando como asunto central en la agenda, ¿no? Y ahí también hay... perdón, no sé qué seguir. No, yo quería con la otra pregunta. No, que se producen unas paradojas medio extrañas, porque en realidad hay más hoy en día, ¿no? Ya estamos hablando más contemporáneo, hay más miedo al delito acá en Argentina que en Honduras o en El Salvador, en donde los índices de delito en tasa aumentan muchísimo en relación a Argentina. Entonces se dan estas paradojas entre lo distinta que está la percepción de inseguridad a la inseguridad objetiva, digamos. Y ahí, en eso, tener en cuenta que lo que se suele usar a nivel internacional para comparar y para ver, digamos, la gravedad del problema de la inseguridad y de la violencia tiene que ver con las tasas de homicidios, digamos, y Argentina se caracteriza por tener tasas de homicidio muy bajas en la región. Ahí también, para seguir jugando con los datos, que nos encanta, digamos, nosotros en Argentina tenemos tasa muy chiquita, pero después si hacemos un análisis hacia adentro de Argentina y vamos buscando ciertos recortes territoriales, vemos que las tasas también de homicidio pueden subir un montón. Por ejemplo, en Rosario las tasas son mucho más altas de lo que tenemos como la media nacional. Entonces ahí hay como aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar ahí cómo se vincula. Y la segunda parte de la pregunta, digamos, cómo se instala también como para vendernos, digamos, un producto, como para ir a buscar aumentar presupuesto y capaz inversiones, más móviles, más policía, más cámaras de seguridad y todas estas como las recetas simplistas, que es lo que nosotros tratábamos de, como en la exposición, buscar otros caminos. Decir que justamente el desafío está en eso, digamos, de pensar la seguridad y tratar de despolicializarla quizá, y buscar esta idea de la coproducción de la seguridad y otras estrategias de intervención y sobre la prevención que no tengan que ver con un policía en cada esquina y que no tengan que ver con un aumento de la vigilancia en cámaras en todas las avenidas, en mayor control sobre la circulación de las personas y lo demás, si no tenemos que... Por eso ahí, digamos, el paradigma del orden y el paradigma de la gestión de las conflictividades. Bueno, así, y eso, el que decía Binder del tironeo, porque no estamos ni en uno ni en otro, que en realidad estamos ahí en el medio, tironeándonos de un lado y del otro, digamos. Por eso es importante estas instancias, ¿no?, para debatir. Sí, y en relación al presupuesto, que también está ahí en la pregunta, lo interesante es que es mucho más caro hacer una seguridad ciudadana, digamos. O sea, siempre va a ser más barato, más móviles y mejores sueldos para policías y aumentar la pena que efectivamente invertir, porque es una inversión, digamos, en seguridad ciudadana. Que seguridad ciudadana no es solamente cámaras de videovigilancia, digamos, como vimos, también es participación comunitaria, es empezar a pensar multiagencialmente, pensar estrategias en donde se gestione la conflictividad. Todo eso implica mucho presupuesto. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo no es bájenle el presupuesto a la policía, sino súbanle el presupuesto a la cartera de seguridad, digamos, pero para que gestione, para lograr una gestión mejor de la seguridad. Sí, y en eso también pensar por qué se sube el presupuesto quizá en cámaras y móviles, porque es lo más medible y como resultado de capaz de una gestión que se puede decir, bueno, tenemos tantos móviles, sumamos tantas cámaras, es como fácilmente contabilizable, cuantificable, digamos. En cambio, para la gestión de conflictividades es mucho más difícil, es mucho más difuso ver los resultados de decir, disminuimos tantos conflictos, evadimos tantas situaciones que podrían haber llegado a, qué sé yo, una instancia de un delito y lo demás, ¿sí?
Bueno, chicas, ahí se van sumando consultas al chat. Vamos con la primera. Igual les recuerdo que si alguien quiere hacer algún tipo de intervención o algún tipo de pregunta a las investigadoras, pueden hacerlo por el chat y se las vamos a transmitir. Bueno, la primera es de Federico. Siguiendo en línea, chicas, con lo que acaban de explicar sobre esta contraposición de los dos paradigmas para pensar la seguridad, reflexiona que el paradigma, el segundo, el de gestión de la conflictividad, que permite, digamos, le da como más espacio a la acción para los gobiernos locales. Si es así o qué reflexión les merece, creo que ahí también pueden contestar un poco con la experiencia que tienen de la diplomatura, que están haciendo sobre seguridad de gobiernos locales. Bueno, y después cuando termine eso les hago la próxima que es de otro tema. Sí, Fede, está re buena la consulta porque, bueno, efectivamente, en realidad los ejemplos que estábamos dando nosotros sobre Córdoba Capital son más complejos y más complicados que si nos situamos en un territorio chiquito. Situándonos en un territorio más chico, es más fácil pensar la multiagencialidad, porque quien está cometiendo un delito o quien está haciendo una incivilidad, algo que molesta, es tu vecino, lo conoces, es más fácil sentar a un policía en la mesa con una trabajadora sexual o con alguien de una religiosidad distinta, o digamos, es más fácil gestionar esos conflictos en un territorio más chico que yendo a un territorio más grande. Entonces, todas estas instancias de participación comunitaria, pensar en mejorar, digamos, el presupuesto en espacios verdes, en espacios en donde se pueda compartir la ciudadanía, es más fácil, más práctico y de hecho está más recomendado hacerlo desde un nivel local. Sí, en eso también está igual la trampa de que por ahí había unas encuestas que daban que cada vez más, digamos, los ciudadanos y los vecinos reclamaban a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, los problemas de seguridad, digamos. Y la trampa es que en realidad, como si uno revisa las disposiciones legales y las como incumbencias, la policía y ciertos aspectos del sistema político-criminal están instauradas, están definidas a nivel de gobierno provincial o nacional. Entonces ahí tenés como una trampa de poder desandar, digamos, y ahí por ahí hay como unas tensiones entre los gobiernos locales que en los últimos años están tomando más protagonismo, están siendo también, digamos, más demandados por los vecinos y las vecinas a hacerse cargo y dar respuestas a esta gestión de conflictividades, y al mismo tiempo ciertas herramientas legales que delimitan la definición de políticas de seguridad y políticas criminales a niveles de gobierno más altos. Entonces hay que negociar, es como una dificultad, un desafío tener, pero sí, hay una tendencia cada vez hay mayor, y ahí hay mayor demanda y los gobiernos locales están buscando dar mayores respuestas. Y ahí como una recomendación que por ahí nos pasaba pensando en la diplo y en los trabajos finales de diplomatura, es buscar ser lo más eficientes y optimizadores de los recursos de los gobiernos locales para estos casos. Entonces por ahí, por ejemplo, pienso en los observatorios, que como que nos pasaba que los trabajos finales de la diplo tienen que analizar una iniciativa de gobierno local o proponer. Entonces querían todos generar observatorios de seguridad ciudadana específicos en cada gobierno local. Y digo, bueno, tenemos que ser eficientes y eficaces. No todos los gobiernos locales pueden tener un observatorio específico de seguridad ciudadana. Pero por ahí hay espacios donde se puede optimizar y dar ciertos carices de seguridad ciudadana. Por ejemplo, en la ciudad de Villa María tenemos un observatorio en donde no es un observatorio de seguridad ciudadana, es un observatorio que genera datos de diferentes dimensiones sociales, donde uno de los aspectos que analiza, que genera datos, que construye información es seguridad ciudadana. Pero bueno, hay que ser óptimos y pensar cómo optimizar esos recursos, esas habilidades que tiene el gobierno local para ir, por ejemplo, no por ello generar en todos lados secretarías de seguridad, digamos, también
buscar en qué secretarías existentes en cada gobierno local nos pueden aportar en esta multigerencialidad y participar, digamos, de esta gestión de conflictos. Ahí Valentina también suma una consulta en torno a su experiencia con la policía barrial que comentaron recién, si pudieron recabar información o datos sobre las violencias que se gestan hacia el interior de la institución, según interpreto, y de la institución hacia afuera, ¿no? En vez de ser como mediadores de algún conflicto externo, bueno, y teniendo en cuenta que son ellos quienes deberían mantener el orden público y la seguridad. Sí, de nuevo, en realidad la idea es un poco salir de la idea de que es la policía la única que tiene que mantener un orden, porque es orden según quién, ¿no? La idea de orden es distinta según cada persona, ¿no? Pero en eso, bueno, comentar que en realidad esta fue una experiencia en el casi primer año que estaba la policía barrial y por eso trabajamos más bien con aspirantes. Entonces, no, la verdad es que no recabamos mucha información sobre esos tipos de violencia. Igual también señalar, digamos, que nosotros, como estábamos al comienzo, no estaba en todos los cuadrantes, estaba recién aplicándose, no se habían desarrollado los consejos barriales, que era una herramienta fundamental, era otra política, o sea, era la policía barrial junto a los consejos barriales que deberían trabajar en conjunto. Entonces, fueron como ahí como dificultades que se fueron desarrollando. Pero como señalar, como al principio de la implementación de la policía barrial había una respuesta muy positiva, digamos, entre los vecinos y las vecinas, estaban como muy satisfechos, podemos decir que mejoró un poco la imagen de la institución policial en el marco de esta política, y había dificultades concretas en la hora de responder y dar respuestas a ciertas demandas de los lugares específicos. Por ejemplo, el barrial iba al cuadrante, identificaba, se juntaba, ¿verdad? Que faltaban luces, luminaria en ciertas veredas, o había que podar algunos árboles, o que había algunas cosas. Entonces, ahí el sistema de la policía barrial identificaba esas demandas y las transmitía a los órganos, digamos, burocráticos que deberían dar respuesta, digamos, a eso, y había dificultades, digamos, generaba aún más conflicto porque no se podía resolver, se captaba esa demanda, se decía que sí se tenía que resolver, pero por ahí había dificultades, justamente porque también, por ejemplo, el tema de las luminarias, y también como diferentes niveles de gobierno, la MUNI, provincia, la policía, y en ese momento eran diferentes signos políticos, así que había que negociar, no había respuesta, había como una serie de dificultades que también tienen que ver con la institucionalidad, que en la práctica vemos que para un lado, para otro, pero bueno, nosotros estuvimos ahí, digamos, como en ese primer momento y en esas como idas y vueltas. Pero no sé si te dimos la respuesta, pero gracias. Y por la pregunta, y nada, como decíamos, como información y datos sobre violencia y sobre gestión de conflictos son muy difíciles de medir, digamos. Uno puede pensar, lo que sí es fácil de medir, por ejemplo, es las cantidades de denuncias. Se supone que cuando hay, eso habría que comprobarlo, porque no tenemos la información, pero pues se supone cuando mejora la vinculación con la institución policial o en estas políticas de proximidad, sucede que hay un aumento de las denuncias. Eso no quiere decir que haya un aumento en los delitos. Lo que quiere decir es que hay mayor confianza con la institución policial. Es una persona que sufre un delito, una situación que capaz en otras circunstancias no hubiera ido, digamos, a hacer la denuncia, sí se acerca y hace la denuncia. Entonces aumentan la cantidad de denuncias, que eso por ahí asusta en algunos momentos, decir que aumenta el delito, no, aumentaron las denuncias, porque siempre tenemos lo que se llama la cifra negra, que es la diferencia entre los hechos delictivos que suceden y los que efectivamente se denuncian y son cooptados por el sistema penal, ¿no? Bueno, ahí en torno con lo que retomo a alguna de las chicas, no recuerdo bien cuál, dijo que había que entender que por ahí la policía no es el único actor que se encarga que debería encargarse de la seguridad ciudadana. Bueno, justamente Pedro suma acá en el chat que lo bueno de esa atención en torno a la pregunta de Federico de los gobiernos locales y la gestión de la conflictividad, de cómo esa tensión entre los gobiernos locales con otros niveles es que pueden despolicializar las intervenciones en seguridad.
Generar resoluciones de conflictos en donde la policía sea un actor más y no un actor central. De ese modo puede promover intervenciones en línea con el respeto de los derechos humanos para toda la comunidad por igual. Eso por un lado, y bueno, y Claudia suma también que el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena publica datos sobre los tipos de delitos en la provincia y las características de las personas que delinquen. Interesante para seguir pensando sobre políticas de seguridad. Bueno, chicas, con eso estaríamos, no sé si alguien más tiene alguna consulta o alguna intervención, pero si quieren hacer algunas palabras finales. Ahí está. Bueno, gracias por los comentarios, me encanta, espero que les haya gustado. Ahí vi que Claudio también al último puso sobre el SNEP que publica datos. Ahí pongo, bueno, son 3 iniciales en realidad, pero esas son otras entidades que reúnen datos. El SNIP, que es el Sistema Nacional de Información Criminal, el SNEP, que es el que nombra Claudia, que hace estadísticas sobre ejecución de la pena, digamos, cuántos presos en Córdoba, en Argentina, en cada una de las provincias, cuántos presos, por qué causa, hace cuánto que están, cuál es su origen, sexo, edad, género, de dónde vienen, etcétera. Esos datos están buenísimos. El SNIP también tiene datos muy específicos. Y en la EBC es la encuesta de victimización, encuesta de victimización nacional, lo puse mal. Sí, eso es como acceso más o menos libre, podemos decir, que se puede buscar los datos y ahí, como decía Claudia, sumar como las características de las personas que delinquen. Así como pensamos, que es como una discusión, como que tiro acá. Como pensamos la cifra negra, que decíamos que era la diferencia entre la cantidad de denuncias y la cantidad de hechos, digamos, delictivos, que la encuesta de victimización es una manera de aproximarse y tratar de calcular esa cifra negra y poder llegar como a una predicción más o menos aproximada de cuánta sería la cantidad de delitos en cada hecho. También pensar, digamos, las características de las personas que delinquen nos sirve también para pensar la selectividad, digamos, del sistema policial y judicial, y si nosotros nos ponemos a analizar, vamos a ver que hay ciertas características que se repiten y que tienen que ver con ciertos delitos que se persiguen más que otros, porque en realidad, y que ingresan, digamos, al sistema penal y otros no. Como una pregunta que justo en esto, pensando seguridad y por los derechos humanos, pensar la selectividad del sistema criminal es central para pensar, bueno, hay ciertos actores, hay ciertos sujetos que están siendo más perseguidos, que están siendo más marcados, y es necesario, digamos, darnos esta discusión y, bueno, y pensar, bueno, que hay muchos delitos que pasan sin entrar, digamos, al sistema penal, ¿sí? ¿No? Y quedarnos también en esto, que a nosotros nos gustan mucho los datos, pensar que estos datos que parecen tan objetivos, tan serios, todo, de la urgencia, con todas las iniciales grandes, que en realidad tienen sus limitaciones, que hay que buscarles las preguntas, que hay que buscarle la vuelta, que hay que criticarlos y hay que ver también qué es lo que nos están ocultando, qué nos muestran y qué no nos muestran, qué visibilizan y qué invisibilizan, ¿no? Entonces, y en esta lógica de pensar en la seguridad por los derechos humanos es traer a todos los actores, todos los sujetos activamente que participen, que den su voz, que den su experiencia y no solo quedarnos con una idea de orden preestablecida, legalista, quizás medio moral, y por corrernos, estéticos, dirían los audios. Corrernos y mirar, sí. Sí, las poblaciones migrantes senegalesas, sí. Claro, que también está conectado con lo musulmán, ¿no? El mundo musulmán. El mundo musulmán. Bueno, buenísimo, espero que les haya interesado. A nosotros nos divirtió mucho hacer esto, volver a las experiencias, buscar las fotos, nos reímos mucho. Con esas historias, esas vueltas de la vida. Y bueno, también bueno, quedó un comentario, no sé de quién era, si era de Gabriela también. Me voy con esto, que los derechos humanos no es algo que se puede estudiar sencillamente, requiere de ese compartir con los otros, claro, y las otras edades, y bueno, a eso vamos y buscar la pluralidad de miradas. Espero que les haya gustado la charla. Cualquier cosa, están nuestros contactos, nos podemos seguir
conversando. Muchas gracias a la universidad, a la ORNE por coordinar el espacio, por todo. Muchas gracias. Y muchas gracias por asistir también. Bueno, gracias chicas y por la participación y la claridad y cómo despejaron dudas. Súper interesante esta instancia para por ahí cuestionar algunos preconceptos que tenemos en torno a la seguridad, la policía, sobre todo que es un tema acá bastante recurrente en nuestra provincia. Bueno, agradecer a Federico, a Emilia por la organización del ciclo, a Lucía por la asistencia, hoy que tuvo la asistencia técnica. Está grabada esta instancia. Recordamos que está el link de la asistencia en el chat para que después podamos emitir los certificados son de asistencia. Agradecerles a todos y a todas la participación, las intervenciones, las consultas, y sobre todo, bueno, a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, por abrir estos espacios, ¿no?, a la universidad, a las organizaciones sociales, a investigadores, investigadoras, que nos permite, digamos, mantener en diálogo y seguir nutriéndonos para lograr un verdadero cambio en las políticas públicas actuales. Así que bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo en otras instancias.